Hola a todos, soy Niploki. Hola, soy Catelean. Y esto es Nerdazos, el podcast que como nuestra ñoñez se supera día a día. Es tierno el subtítulo. ¿Qué hiciste hoy para ser más ñoño que ayer? No sé. No era una pregunta retórica para los que nos escuchan, pero... Yo de verdad estaba pensando qué hice ñoño hoy día. No sé. No sé. Es que soy tan ñoña que como que no resalta la ñoñez en mi vida. Es como en Dragon Ball Z, nuestro ñoñez está tan alto que rompería el Scouter, Claro, no. Está sobre 9000, sí, ya. Es más, noto cuando hago cosas normis, como cuando carreteo con alcohol, cosas así. Ya. Y bueno, el podcast ya deberían estar acostumbrados porque lleva un mes, pero tiene diferentes secciones y normalmente empezamos con la sección de efemérides. Ya. Que son las cosas que pasaron un día como hoy, pero antes. Porque todavía no hemos encontrado la forma de ver lo que pasó este mismo día, pero después. Dios mío. ¿Ya? Y un día como hoy, pero de 1964. Me estaba azotando, 1800. 1964 estrenó la serie de Los Locos Adams, la original. Sí, que yo no he visto. He visto las películas, las clásicas. Sí. O sea, las más clásicas en el imaginario colectivo. De los 90. Sí. Yo vi algunos episodios de la serie original porque había como un segmento de Nickelodeon que era como Nick Rewind o algo así, que pasaban series clásicas. Ya. Bien, pero vieja. Y dentro de eso pasaban como un episodio de Los Locos Adams y luego un episodio de Los Monsters. Que historia curiosa, tengo entendido que se estrenaron como con una semana de diferencia. Ya. Pero eran competidores, ¿o no? Eran competidores de diferentes canales, pero fue como... Vieron el episodio primero de Los Locos Adams y es como... esto pega, vamos a copiarlo. Y ¡pum! A la siguiente semana. Puta, la producción es rápida. Eran otros tiempos. Uno aquí que tiene años para hacer una película. Para flagear. Pero... Sí, igual... eso, como una serie igual... Que marcó lo suyo. Sí. Como bien referente. Yo creo que en el sentido de hacer humor con cosas oscuras. Como con cosas que en otros contextos sería terror. Sí. Pero se arma todo para que en vez de provocarte miedo te dé risa. Sí. Y... Estás muerto de frío, lo siento. Y eso. Sí, humor terrorífico. A mí me gustan mucho las películas, la verdad. Las encuentro buenas, entretenidas. No sé, es que igual no las veo hace tiempo. No sé si las vería ahora y diría, qué buenas. Yo hace poco vi como la primera. A mí me gustan. Oye, pero ahora hay versiones animadas. Ahora hay versiones animadas. No me matan los diseños y la animación. Pero la que va a salir ahora es la primera. La segunda. La segunda, sí. Ahí trabaja Finn Wolfhard haciendo la voz de... ¿Pericles? Pericles, sí. Pericles, el niño, sí. No. Que los nombres en inglés son tan feos. Sí. ¿Cómo Merlina se va a llamar miércoles? ¿Cómo? Sí, no sé. Pero sí, o sea, uno también está acostumbrado a eso. Yo sí. En España le dejaron el nombre miércoles. Bueno, es que en España. Es que en España. El otro día descubrí que una de los pájaros de como Plaza Sésamo, creo, se llama coponata. Ok. Es como, ¿qué es coponata? Bueno, nata, copo, como un copo de copo nata. Acaba de explotarme el cerebro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Me hiciste la semana. Hubieras preferido que lo llamaran, no sé, merenguito. ¡Claro! ¡Oh! Ya. No se me había ocurrido jamás. Ya. Pero ahora aquí quedó claro que era el más inteligente de los dos. No sé si lo definiría así. Y dentro del mundo de los cumpleaños de personajes ficticios en este caso, es el cumpleaños de Kiyomaru,
de la serie Zatchbell, Kiyomaru Takamine. Zatchbell, una serie que yo creo que está infravalorada. No sé de qué me estás hablando. Es que no sé si acá lo pasa. Yo lo veía en Cartoon Network, que es una serie de un anime de un chico de secundaria, que es obviamente el personaje principal de todos los anime, que se empareja con un niño, que en realidad no es un niño, es un demonio, o como lo llaman en la serie Mamodo, que está con una competición por convertirse en el rey Mamodo, que ahí mandaron a 100 niños diablo a competir, y el que queda al final se convierte en rey. Y el pendejo es como súper realísticamente niño, como que le gustan las series de TV, le gusta comer, es como súper bien intencionado, es como un Goku cuando era chico, antes de que la adultez lo arruinara y lo convirtiera en un psicópata, un padre abandónico. Claro. Bueno, antes de todo eso, es como Goku chico, es como súper puro, súper bien intencionado, y la serie tiene como momentos de humor absurdo igual muy buenos. Entonces, eso, tiene como una parte súper... como que sabe combinar el humor con las partes dramáticas, y yo siento que más gente debería conocerlo. Al menos a mí me gustó harto el manga y el anime hasta cierto punto, porque en un punto se desviaron de la historia, y además murió la actriz de voz que le daba voz a Satch, al niño, y como que apuraron el final. Pero bueno, eso, feliz cumpleaños Kiyomaru. No lo conozco, pero de nada. No, pero bueno. No importa. Y la siguiente sección. El rant. Esta vez me toca a mí. Sí, extrañamente, al menos no se me ocurre ahora nada de lo que rantear. Yo voy a rantear de una de las peores películas que he visto en el último tiempo, que es Cenicienta. La versión de Amazon Prime. O sea, Prime Video. Siempre le digo Amazon Prime y no se llama Amazon Prime, se llama Prime Video. Bueno, en fin. Protagonizada por Camila Cabello, que es además un musical. No es extraño. No, la vi hace unos días. Me obligué a verla entera, de hecho me demoré 3 días en verla completa. Y era básicamente porque no quería verla, pero me obligaba a verla. Así soy de masoquista a veces. Y debo decir que es una mierda. Es una soberana mierda. O sea, ¿ves cuando...? Yo siento que es uno de los ejemplos perfectos de la inclusión forzada y de querer quedar como de open mind, como con cosas que ya está bien que lo hagan porque hace falta inclusión, pero no sé, dale más importancia a la cosa. Porque tú tienes rasgos como muy modernistas, obviamente anacrónicas a cagar con la época en la que está ambientada la película. Para eso hazmela actual. Que no quedan en nada, porque, bueno, Camila Cabello tengo entendido que no es blanca heteronormativamente, pero... O sea, dijiste heteronormativa. Sí, nada que ver, normativamente blanca. O sea, yo vi los trailers y es como latina, creo, no sé. Creo que es latina, sí, pero es británica o gringa. Tiene sentido entonces que sea sirvienta. ¿Ves que no era tan raro que fuera latina? Tú creías que era inclusión, pero no, era estereotipo. Eso, como al final casi todos son blancos y te ponen como la gente de color atrás, bailando, o para que te canten bacán. Y bueno, el Adam es un... porque es como encima... un drag queen. Pero encima porque los personajes principales blancos no cantan bien. Sí, el príncipe sí canta. No sé si canta bien, no es una voz que a mí me guste, pero canta.
Pero claro, son como todos, casi todos blancos los personajes principales, no sé, pues la madrastra, las hermanastras, los reyes obviamente son blancos. Obviamente. Tiene el hada que es drag queen. Ya. Eso me pareció como está bien. Está interesante. Pero los personajes no tienen ningún puto sentido. O sea, es que nunca entendí a la madrastra y a las hermanastras. Como ya, está bien, no quieres hacer exactamente la misma versión de siempre, donde la madrastra odia a Cenicienta y qué sé yo, pero ármame mejor el personaje, así como que la tipa, no sé, le da lo mismo que Cenicienta se case antes que las hijas. ¿Ya? Y eso es como, siempre te dicen que no, que la mina lo primero que quiere es como dejar listas a sus hijas. Y luego, si es que alcanza para Cenicienta... Con el panadero. Claro, porque obviamente se supone que Cenicienta es más guapa que sus hijas, entonces es un riesgo que ella, no sé, pues vaya al baile, porque obviamente el príncipe se puede fijar más en ella que en las hijas. Tampoco entendía a las hermanastras, porque tampoco como que la odiaban tanto. De hecho, había momentos en que como la mamá las trataba mal y ellas se sentían mal por ella. Era como... Hoy sí, como que igual la mamá se pasó al decirle eso. Y era como, ¿what? ¿Qué me estás contando? Y lo donde pudieron haber hecho las cosas bien era en que esta tipa, Cinderella, su sueño no solamente es conocer a un hombre que la salve de su triste existencia, sino que la tipa quiere ser diseñadora de modas. Uh-huh. Y llega un momento en el que de verdad se enfrenta a la decisión de quedarse con el príncipe, que obviamente le ofrece una vida genial, o seguir trabajando en lo que ella ama. Trabajo súper popular en esa época. Claro, totalmente. Aparte que los diseños de vestidos son horribles, pero ya. Tampoco soy una experta en moda, pero se tiene que enfrentar a esa decisión. Y si bien no se queda, spoiler alert, porque de verdad da lo mismo la película. Es Cenicienta. No, pero es que esta igual tiene cambios de guión. Al final no se queda como reina o como cónyuge del príncipe que va a heredar el reino, pero igual se queda con el príncipe. Y hubiera sido tan bacán que la tipa de verdad dijera, ¿sabéis qué? No, como quiero de verdad seguir mi sueño y pucha, te amo o me gustas, porque igual te amo hace 2 días. Ajá. Pero no, al final es como que tiene las dos cosas, que tampoco está mal, pero siento que se pudieron haber arriesgado más. Y lo otro es que te ponen una hermana del príncipe. Ah, sí, eso lo vi en como el video que yo vi, que la hermana es súper competente. La hermana se supone que es la que de verdad debería quedarse como reina. Sí. Porque el príncipe es un imbécil. Él de verdad es un imbécil. No es una mala persona, pero es un imbécil. En cambio, te están poniendo a cada rato que la tipa sí la tiene clara, pero de verdad la hermana me pareció una idiota también. Porque era como si tenía buenas ideas súper poco contextualizadas, o súper mal contextualizadas, pero ya. Pero la mina tenía cero sutileza. Era como, hubiera sido tan bacán que la trabajaran mejor y que la tipa, no sé. Al final se queda como la heredera al trono, pero porque el hermano se la cede. Es como... No es porque reconozcamos tus talentos. No es porque, sí, en realidad, puta, sí, el heredero debería ser varón, pero en realidad este es una huevonada, entonces vamos a dejar a ti. No, es porque el tipo, como se quiere quedar con Cenicienta, se lo cede. Y es como, no sé, es horrible la película, me pareció... El tema musical también es asqueroso, tiene unos covers que, perdónanos Queen por lo que te hemos hecho. Y horrible. El verdad. Típico error de porque tengo Queen en la banda sonora voy a ser un éxito. Por favor, gente, sepan diferenciar, que es algo que me pasó con Cruella. Que una película tenga buenas canciones en su banda sonora no quiere decir que el diseño sonoro de la película esté bien hecho. De hecho, el diseño sonoro de Cruella es horrible, está muy mal. De verdad, de repente es como si le subieran el volumen a una radio y se lo bajaran cuando ya la canción no tiene que ir con la escena. Es muy malo, pero en fin, ya. No sé, me pareció horrible la película. Si pueden evitar verla, eviten verla. Yo no me quiero, parece nada, entonces la vi completa, pero es un asco. Y si la llegaran a ver, háganse otro favor, y es que no la vean doblada. Porque
Como si no fuera suficiente, el doblaje en latino es horrible. O sea, la voz que le pusieron a Camila Cabello es... O sea, tampoco es que su voz sea la gran maravilla, pero es de verdad muy fea la voz. Y eso. Te forzaste a ver esta película y no has terminado WandaVision. ¿Cachai o no? ¿Cachai o no? Tu mente funciona de maneras Y dura misteriosas. caleta, dura creo que 1 hora y media o casi 2 horas, no sé. Pero dura mucho, demasiado. Esa película no debería existir, pero bueno. Eso fue el rant. Por primera vez no fui yo. Sí, porque la única vez que yo hablé en esta sección ni siquiera fue para rantear. Fue para alabar Pato Aventuras, de la que a todo esto me faltan como 4 capítulos para terminar. ¿Toda? Toda. Las 2 temporadas, pues. Chuta. ¿Avanzaste rápido? No, he avanzado súper lento con Pato Aventuras y la estoy viendo hace hartos meses, pero es que la quiero hacer durar. ¿Y cómo van tus ships, Kay? ¿Progresando? Apareció otra amiga de Rosita, Violeta. Se multiplican exponencialmente las opciones. Sí. No, pero sigo chipeando más a Rosita con Paco. Sí. Eso. No le digan nada. Y ahora pasamos a la siguiente No, parte, voy a sufrir. que es la parte principal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Uy, complicado. Vamos a hablar de cuando los personajes traspasan su medio original y pasan a ser como parte del imaginario colectivo. Hasta el punto en que... A la cultura general. Claro, hasta el punto en que la gente tiene una imagen de ellos que no siempre se condice con lo que de verdad hay en su medio original. Como que lo van tergiversando. Como los cristianos extremistas y Dios. Y Jesús. Claro, no había dado ese ejemplo, pero sí, aplica. Tú no, pero yo sí. Sí, eso. Porque me gusta el bardo. Sí, lo sé. Eso, con los personajes, esto surgió porque leí hace muy poco Drácula. Uh-huh. Y Drácula, yo creo, es uno de los personajes con los que más pasa eso. Pero también pasa, por ejemplo, con Sherlock Holmes, con Cthulhu, con... ¿qué más se te ocurre? Con Peter Pan, con Alicia en el País de las Maravillas, donde, claro, los libros en los que se basan son bastante viejos, entonces llega un punto en el que lo más probable es que los conozcas primero por alguna adaptación. Uh-huh. Cinematográfica o por versiones en cómics, qué sé yo. Entonces llega un punto en el que la gente no conoce a los verdaderos, sino que conoce las reversiones de esos personajes. La imagen, el cliché devenido, lo que se adapta y no se adapta. Y lo peor es que muchos se quedan con eso y no van a la fuente original. Uh-huh. Y se mantienen ciertos errores sobre esos personajes. Se perpetúan malinterpretaciones de esos personajes. Y de repente te topas con gente que no ha leído jamás un cuento de Sherlock Holmes y que te dice que tal versión es súper buena porque el Sherlock es súper bueno, y es como, no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Amigo, vaya a leer un cuento de Sherlock primero, antes de, por ejemplo. Bien. Yo me gustaría definir qué personaje o cómo definimos un personaje que pasa a la cultura general o que trasciende su medio. Porque igual los ejemplos que dimos igual son entre comillas antiguos. Clásicos. Pero yo creo que hay igual ejemplos modernos. Sí. Por ejemplo, propongo Godzilla. Uh-huh. Mucha gente no ha de conocer siquiera las películas japonesas originales. Pueden conocer la película gringa, pueden conocer las 300 revisiones o versiones de Godzilla que ha habido en otros medios, uh-huh, que no lo llaman Godzilla por un tema de derechos de autor, pero uh-huh, es Godzilla. Pueden conocer, no sé, una serie animada porque hubo. Uh-huh. Y en base a eso pueden en realidad no conocer la historia original de Godzilla, en qué está basado. Claro. Que si ves la película primera, Godzilla es un simbolismo de la bomba atómica. Ahora es más incómodo. Sí, ¿por qué? Porque le hicieron los japos. Sí. En cambio, las versiones que conocemos nosotros son gringas. Sí. O sea, Godzilla tuvo todo un camino de décadas para pasar de un simbolismo de la bomba atómica, uh-huh, y de destrucción masiva a un héroe para niños. Claro. Pero fue todo un desarrollo que mucha gente no ha de conocer. Claro. Porque no conocen las películas primeras. Cosas como los superhéroes, Superman. Sí, totalmente. Hay mucha gente que probablemente en su vida leyó un cómic de Superman,
pero conoce las películas que sacaron animadas, las series, lo mismo con Batman y cualquier superhéroe. Yo encuentro, o yo siento que hay algunos superhéroes que ya en estos momentos son como algo que trasciende, que llegaron a la cultura general, como el Capitán América, Superman, Iron Man. De hecho, yo siento que si bien Superman y Batman, por ejemplo, o Spider-Man, nombraría de Marvel, son los más conocidos y por ende los que han tenido más versiones cinematográficas en este caso, o de series. También es muy probable que alguien que sí se sienta con ganas de leer el cómic, de leer la fuente original, lo haga con esos tres. Pero es muy inaccesible. Muy inaccesible por llegar como al origen. O por seguir la historia. Sí. El mundo de los cómics es muy poco amistoso con los nuevos lectores. Pero ¿qué pasa también con esos superhéroes que... sumando que es muy difícil que podamos llegar al origen porque son muy poco accesibles y todos, y quizás tampoco está el interés, pasa que las versiones audiovisuales casi que los revivieron, porque no eran tan conocidos o no eran tan populares en los cómics, como Iron Man. Sí. O como, bueno, yo no sé tanto de popularidad, pero me imagino que Thor, que Loki, porque yo personalmente, antes de las películas, como nombrados, muy rara vez. Sí. Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, que, o sea, si se venden cómics ahora es gracias a la película, prácticamente, a menos que... Más o menos. Y si es que se venden también, no siento que... O sea, de más que se venden, pero tampoco son de las series más populares. Entonces pasa eso, que llega un punto en el que para mucha gente, para la mayoría de la gente, Iron Man es Robert Downey Jr. Sí. Y yo no he leído cómics de Iron Man, entonces no puedo opinar, pero me imagino que quizás no es tan igual. O sea, lo que pasó con Civil War. El Civil War, o sea, el Iron Man de Civil War cómic versus el Iron Man de Civil War película no tiene nada que ver. Pero nada. Y la gente, si hubieran hecho ese Iron Man, créanme que no sería uno de los héroes más admirados y queridos del MCU. No, para nada. Saliendo un poco igual de terreno de los superhéroes, ¿qué otros personajes podrían decirse que ya son parte del imaginario colectivo, pero de más modernos? Por ejemplo, Mario, sí. Que igual no tiene tanto trasfondo, pero tiene muchos juegos, tiene mucho canon que la gente probablemente no sepa. Tienen como la imagen de Mario y la voz y saben que eso es Mario. Pero aquí no me voy a ir al modelo, me voy muy atrás. Los dioses griegos. Los dioses griegos, sí. Porque también tienen un sustento literario. Sí. Aparte de religioso y como mitológico. Y claro, las versiones que han llegado a nosotros no tienen nada que ver. De hecho, hay un canal de YouTube que se dedica a contarte la verdadera historia de los dioses y le va súper bien. Por eso, porque los vemos en tantas películas. Hay sagas juveniles como Percy Jackson que... O sea, se basan en eso, pero las versiones que nos muestran no tienen nada que ver con cómo eran ellos realmente, entre comillas. Sí. Pero sí, pasa mucho. Y yo creo que el problema, o sea, no sé si es un problema, es algo que me jode a mí. Que la gente, eso, se queda, y lo peor es que perpetúan y hablan de repente con mucha propiedad de cosas que en realidad no saben. Goofy, por ejemplo, también. El de Disney. Goofy, ¿tú te imaginas a Goofy? ¿Qué te imaginas? Quizás la serie de los 90, quizás las películas. Las películas con los hijos. Sí, las versiones como más, entre comillas, modernas. Hay mucha gente que ignora que Goofy tuvo toda una vida en la que era como un pobre desgraciado, explotado, que fumaba, que le pasaba un montón de desgracias, como en los cortos anteriores, que toda la gente ignora. Pero es ese tema que uno se forma una imagen del personaje basado en ciertas cosas, pero eso no es todo lo que es o fue. Claro, el tema también es que, por ejemplo, Goofy, igual eso siempre ha pasado por Disney. Entonces igual Disney tiene que ver en esa como nuevas versiones, porque lo ha ido transmutando. Sí. Pero ¿qué pasa cuando la versión original pertenece a un medio, a un autor a veces, y se adapta a una época, y se va adaptando a otros, donde ya el autor en este caso, o el medio donde nació, se diluye. Se diluye su importancia, lo que él escribió, lo canónico. Entonces yo siento que eso suele pasar mucho con personajes o libros clásicos.
Y por ejemplo también con los cómics. Yo cuento de lo moderno es como... Los cómics son como el mejor ejemplo. Sobre todo con lo que tiene que ver con el boom de películas y series de superhéroes actuales. Pero claro, esto surgió, por ejemplo, para mí, o sea, se me ocurrió la idea de este capítulo por Drácula. Yo nunca había leído Drácula, el libro. Había visto las versiones audiovisuales, vi Nosferatu en su momento, que no es una versión directa porque no pudieron. Porque no pudieron, si no lo hubiera sido. Claro, y por ende se tomaron libertades creativas. Vi la versión de Coppola, que se supone que es como la más cercana, entre comillas, y muchas otras versiones que ni siquiera vale la pena nombrar. Y también lo he visto desperdigado en películas que quizás no son una adaptación de Drácula per se, pero donde está el personaje de Drácula, como por ejemplo Van Helsing. ¿Viste alguna de Christopher Lee? No, las de Hammer nunca las he visto. He visto películas de vampiros de la Hammer. Pero como, no las de como las protagonizadas por Peter Cushing, como ese tipo de películas. Lo vi también, una versión Drácula, la vi en Penny Dreadful, y hace muy poco salió una serie de Drácula en Netflix que es bastante buena, pero que tampoco, si bien toca ciertos temas que en las otras versiones no se tocan, que es por ejemplo el viaje en barco que hace en el Demeter, tampoco es exactamente igual. Pero para mí, ahora habiendo leído el libro, me parece que ese Drácula es uno de los más cercanos. Pero hay cosas, por ejemplo, bueno, lo hablamos en el capítulo anterior, la animosidad que hay entre hombres lobos y vampiros. ¿Qué? No. Eso es algo que surgió de las películas antiguas, de Drácula, cuando empezaron a hacer crossovers. Sí, el universo de terror de la Hammer. Del Universal. De Universal, antes incluso. De Universal, que adaptaron Frankenstein, adaptaron El Hombre Lobo, adaptaron Drácula, la momia. Sí. Y, esto rinde, empezamos a hacer secuelas. Y ahí ya es como inventemos cosas. Claro, como el Freddy vs. Jason. Sí. Y ahí sale el tema, hagamos crossover. Y ahí como que empezó la animosidad entre los monstruos. Sí. Que en realidad en las obras originales no existe, pero ahora nadie puede imaginar que, no sé, hombres lobo y vampiros nunca estuvieron enemistados desde siempre. Claro, son como enemigos naturales. Exacto. Claro, y tú vas a Drácula y tú te das cuenta que Drácula mismo puede ser un hombre lobo. Puede tomar la forma de un lobo o de una gran bestia. Entonces eso es algo que la gente se olvida. Y controla a los lobos. Sí. Es una de sus grandes armas. Sí. A mí me pasó que yo incluso escuché o leí cosas dichas por gente que supuestamente era muy fan de Drácula o grandes lectores de Drácula, y me hice una segunda idea, así como, ya, estas ideas son las que me pasaron en el cine que están mal, estas personas que supuestamente saben me están diciendo la verdad, y cuando leí el libro me di cuenta que no era ni lo uno ni lo otro. Hay mucha gente que de Frankenstein cree que existe el personaje de Igor en el libro. Jamás. Ya, vamos por Drácula, vamos cerrando los personajes porque son varios. Ya, Drácula. Yo leí el libro y muchas cosas que había escuchado no son así. Por ejemplo, llegó un punto en el que yo pensé que la adaptación de Coppola era muy mala porque te mostraban un Drácula corpóreo. Siempre tenía una corporalidad Drácula, ya fuera como el viejo que te aparece al principio o después cuando Gary Oldman se ve como más guapo. Y me hicieron creer en su momento personas que, repito, se supone que sabían del tema, que Drácula era como que casi una fuerza poco tangible o intangible, la mayoría de las veces, dentro del libro. Y no es así. El problema con Drácula es que tiene muchas formas. Tiene la forma de murciélago, tiene la forma de como lobo, tiene forma, de repente es como un humo, una niebla, pero también hay momentos donde te aparece Drácula físicamente, la persona, ya sea como el viejo, que si bien no es tan horrible o tan como creepy como el de Coppola, porque a mí me pasa con el de Coppola que yo digo, yo soy Jonathan Harker, llego a una casa o un castillo en Transilvania y veo a ese viejo, yo jamás entro a ese castillo. Es como, ¿por qué eres tan bueno? Me parece súper tonto el Jonathan Harker de Keanu Reeves, pero ya. Y después, a lo largo del libro, cuando él se rejuvenece,
sí tiene la apariencia de un hombre de mediana edad. Y eso yo pensaba que no pasaba. Y sí pasa en el libro. O hay gente que dice, no, es que en Drácula jamás lo matan con una estaca. Sí, lo mata, o sea, sí se ocupan estacas para matar vampiros. Solo que no es la única manera de matar un vampiro. O te dicen, no, es que el ajo, loco, sí. Van Helsing está obsesionado con el ajo en Drácula. Entonces, como que me pasa que está la versión original, están todas las versiones secundarias, y hay gente que en su esnovismo intelectual dice, no, las versiones cinematográficas están mal, no es así. Y te das cuenta que está como un intermedio, igual. ¿Cachai? Pero el tema es que ahora yo estoy tranquila porque yo ahora sí leí Drácula, entonces sé dónde fallan las versiones y qué cosas hacen bien también. ¿Cachai? Entonces, algo que nunca está en Drácula, eso sí, es esta relación que tiene Drácula con Mina. Que también es algo que se perpetuó bastante gracias, sobre todo, a la... En Nosferatu también está, de hecho. Sí, en Nosferatu también está... ¿O no? No, en el de Coppola, donde Drácula como que se da cuenta que Mina es su esposa reencarnada. Y se enamora de ella y tiene esta super frase así como atravesé océanos de tiempo para encontrarte. Eso jamás pasa en el libro, jamás. ¿Crees que haber leído el original te da como te permite tener más disfrute de las adaptaciones posteriores o te las arruina en cierta forma? Yo creo que más disfrute. Porque igual es bueno cuando una adaptación hace cambios. Porque claro, yo leí el libro de Drácula y tiene sus cosas buenas y tiene también sus cosas malas. Por ejemplo, el Drácula en el libro está súper poco presente. Entonces es el típico villano del que tú sabes por lo que te cuentan, por lo que hizo o lo que podría llegar a ser, pero lo que hacen como específicamente Drácula es súper poco. Entonces es bacán que las adaptaciones le den una presencia más fuerte, más tangible, que es como lo que hace por ejemplo la serie nueva de Netflix, donde el tipo está siempre ahí, físicamente tú lo puedes ver, es muy poderoso, da mucho miedo, y en cambio en el libro no se siente tanto eso. Es como que no se siente tan bacán como villano, como antagonista. Entonces, en ese sentido hay cosas que obviamente las adaptaciones mejoran. El tema es que yo fui a la fuente original, ¿cachai? Entonces, eso. Y también darte cuenta de que Drácula es solamente una versión de los vampiros. Tampoco Drácula es los vampiros. Sí, hubo libros antes de Drácula sobre vampiros. De hecho, Drácula ni siquiera fue el primer libro de la época donde se empezaron como a retomar estas grandes figuras, ¿cierto? Sí. Ni siquiera fue el primero. Hay milenios de historia previa de vampiros también. Y también vampiros depende de dónde estés. Las culturas, casi todas las culturas tienen vampiros. Alguna versión de un monstruo que chupa sangre. Y todas son distintas. Entonces también me molesta cuando se cree que Drácula es como el gran vampiro. Y todos los vampiros tienen que ser como él. O parecerse. Y si no, nunca le van a llegar a nada. Eso con Drácula. Ahora vamos a Frankenstein, que sos... Frankenstein es el nombre del doctor, no del monstruo. Ya. Primer error que se traspasó durante generaciones, y yo hasta hace muy poco la gente empezó a decir eso. Antes tú decías Frankenstein y nadie te jodía. Todos entendíamos de qué estábamos hablando. Ahora es como, ay no, qué estúpido eres por decirle Frankenstein al monstruo. No se jodan. Hasta hace 5 años a nadie le importaba. Ya. Es su hijo simbólico, está bien que agarre el apellido. Sí, es Frankenstein Jr. Claro, Frankenstein yo también leí hace relativamente poco el libro. He visto por supuesto todas las versiones cinematográficas que hay, o sea, no todas, pero las conozco. Y claro, sobre todo con Universal se perpetúa una imagen del monstruo de Frankenstein que no tiene nada que ver con el Frankenstein del libro. Como tipo muy grande, muy tonto, muy torpe, con tornillos saliéndole de la cabeza, como con las costuras a la vista. En el libro no es así. Piel verde, sí. De hecho, en el libro, o sea, el monstruo de Frankenstein del libro es un personaje súper interesante.
Porque ese Frankenstein de Universal es muy tonto, es muy torpe, es muy... Sí. Es como el Bane real. Es como lo que hicieron con Bane, como que Bane era, por lo menos en las películas de las primeras... En las primeras, las de George Claro, era como un tipo muy grande, muy fuerte, muy tonto, que apenas hablaba. Sí. Y luego llegó Tom Hardy y te hizo como un Bane muy brígido. Y todos pensaron, ¿pero qué le pasó? Esa es la original, señores. Ya. Bane siempre fue inteligente. Sí, ya. Es lo mismo que pasa con Frankenstein. Lo mismo. El tipo es inteligente, el tipo tiene sensibilidad artística, el tipo tiene complejos sentimientos, muy complejos sentimientos, y tú los conoces porque él te habla directamente. Es muy bacán. En ese sentido, para mí, el mejor Frankenstein de la historia de lo audiovisual es el de Penny Dreadful. Ya. No el de Robert De Niro. No el de Robert De Niro. No, aunque el de Robert De Niro obviamente va como a medio camino. Y esa película es muy interesante, esa versión de Frankenstein, también porque ponen bastante oscuro al Doctor Frankenstein, como que también te hacen muy bien esa compleja que bueno, el tipo personalidad. tenía un complejo de Dios que era bastante pero importante. porque por lo menos en el libro Frankenstein, claro, o sea, como que tu interpretación del personaje es lo que te hace ver esa oscuridad. Porque la mayoría del tiempo es el que te habla. Sí, obvio, él nunca se va a poner como el malo, pero... Claro, entonces, por eso, pero en esa película como que te ponen súper bien esas dos caras, como de este tipo que no es... que deja mucho que desear, pero tampoco es un monstruo total. O te dejan esa sensación de quién es el verdadero monstruo. En fin, Frankenstein muy bacán, es muy complejo como libro. Pero sí. ¿Algún personaje que quieras hablar tú antes de que yo venga con mi rant de Sherlock? Bueno, fue interesante lo que mencionaste de Bane, que es un personaje que en los cómics desde el inicio fue como muy inteligente, lo adaptaron y lo hicieron un idiota. Luego vinieron adaptaciones animadas que también lo hicieron idiota. Sí, me acuerdo. Y como que la gente se quedó con esa idea. Y después en los cómics como que también empezó a ser menos inteligente Bane. Como para adaptarse... Sí, como que... Y ahí está la influencia de adaptarse cómo a la adaptación. el imaginario colectivo termina haciéndose canon. Por ejemplo, también hubo una película, antes de la que hay ahora, de Godzilla vs. Kong, que originalmente Kong iba a ser revivido por el Dr. Frankenstein. Y hay una escena en la que en la película original que a Kong le da un rayo y como que revive. Ya. Y eso es porque si bien no obtuvieron los derechos, no tuvieron la oportunidad de usar a Frankenstein en la película, como que eso nunca se borró del guión. Ya. Entonces ahora Kong tenía como una idea de que el rayo le da poderes. Y ahora en la nueva tiene como esta hacha que también como que el relámpago le da como poder. el Mjolnir. Sí, y como que empiezan, es como interesante ver cómo las cosas que, bueno, al menos en cosas que siguen en producción, o que siguen haciéndose, o que no tienen un trasfondo escrito en piedra como los libros, va tomándose elementos y se van incorporando a la versión oficial. Claro. Y en ese sentido, bueno, un ejemplo grande fue Spider-Man, que también lo hablamos el capítulo anterior, que fue Spider-Verse, esta saga, en la que se tomaron Spider-Man del multiverso, y dentro de los Spider-Man del multiverso, por ejemplo, estaba el Spider-Man japonés, que tiene un Megazord. Y ahora el Megazord de Spider-Man es parte del universo canon del de Marvel. Y hicieron cosas igual súper entretenidas. Por ejemplo, ¿viste estas tiras que hacían, bueno, no sé, pero que hacían antes en los cómics? Que es como un panel de historia en la que, no sé, Spider-Man resuelve un problema con el poder de tal golosina. Ya. Que es publicidad. Y metieron a ese Spider-Man en la saga. El Spider-Man del meme de que está atrás del escritorio masturbándose. Ese Spider-Man está en Spider-Verse. Oh, Dios. No. Spider-Man atraviesa una ventana y lo mira y están todos peleando y tú estás aquí. ¿Qué estás haciendo exactamente? Oh, Dios mío. Ya. Y no quiero hablar de un personaje específico, pero me parece interesante cómo eso, que el imaginario colectivo, cuando se apropia de un personaje, ese personaje ya no puede tener un sustento real, puede tener un sustento histórico, pero en el momento en el que el imaginario colectivo lo cambia, es muy difícil que se salga de eso. Sí, es verdad. Y ahí vamos a Sherlock. Sí.
iba a decir algo de Bane antes. Yo fui de las personas, bueno, yo no he leído, he leído cómics de Batman, pero nunca he leído uno donde aparezca Bane. Es que igual es una saga bien famosa. Sí, no lo he leído. Por ejemplo, ese es cuando le rompe la espalda. La caída del murciélago, creo que se llama la saga completa. No la he leído en cómic. Entonces, yo crecí con dos versiones de Batman, que son las de las películas de los 90 y las de Nolan. O sea, las de Nolan era más grande, pero a lo que voy es... Eso ha construido la imagen como más fuerte de Batman en mi cabeza. Porque, repito, nunca he leído tanto cómic de Batman. Ya. Entonces, yo fui de las personas que vio a este Bane estúpido, que era como el esbirro de la Poison Ivy, y luego vi a Nolan, y yo pensé que ese Bane, así inteligente y brígido y muy bacán, era como la versión que había hecho Nolan de Bane. Porque claro, todos los que más o menos cachamos de cómics, nos damos cuenta que la versión de Nolan es muy la versión de Nolan. Obviamente tiene cosas de los cómics. Porque también la de George Clooney era visualmente muy igual a Bane. Claro. Aunque todo lo demás estaba mal, visualmente era muy igual. Muy igual. En cambio, este Bane no era exactamente igual. Entonces, yo sentí que era la versión de Nolan de Bane. Y como, obviamente, Nolan quería hacer películas un poquito más profundas, un poquito más interesantes, más bacanes, obviamente el Bane estúpido no le servía, entonces hizo este pedazo de Bane, que es muy bacán. Entonces, yo pensé eso, yo dije, este loco mejoró a Bane, ¿cachai? Porque no sabía que el Bane original era más cercano a ese Bane que al Bane estúpido de las películas 90. Es que ese fue el hito, digamos, cuando apareció Bane, es que era un rival para Batman no solo a nivel físico, sino a nivel intelectual. Claro. Que eso fue como lo importante que tuvo Bane, que lo superó a nivel intelectual y de estrategia, de todo. Antes de Sherlock, quiero hablar de Peter Pan. Que Peter Pan... pedófilo. No, bueno, si lo vemos como alguien que está detenido en el tiempo en un... Si te molesta Edward Cullen, te tendría que molestar Peter Pan. Ya. Dejémoslo ahí. Peter Pan también tiene muchas versiones. Muchas. De hecho, Peter Pan comparte con Sherlock esto de que después, muy poco después de que escritos los libros, publicados los libros, tuvieron versiones en teatro. Y de ahí pasaron lentamente al cine. Y esas versiones de teatro, que obviamente nosotras no las conocemos porque yo sé de esto porque soy nerd de estos dos personajes, entonces he leído al respecto de su historia. Pero gracias a esas versiones de teatro se perpetuaron imágenes de eso. Por ejemplo, el Sherlock que fuma siempre en pipa, el Sherlock del gorrito, casi vienen de ahí. Y durante ese tiempo Peter Pan tenía una imagen súper andrógina. De hecho, casi siempre era interpretado, o siempre era interpretado por mujeres. Que es lo que te muestra en la película Finding Neverland. Esta que es como la historia del escritor, que está actuada por Johnny Depp. Esa. Yeah. Ahí te muestran cuando montan la obra y es una mujer la que lo interpreta. Pero después llegó Disney. Y Disney es como el gran reescritor de canons. O sea, de hecho no estamos tocando las reversiones de los cuentos de hadas, pero se entiende. A eso vamos, cuando algo pasa a dominio como universal, ¿cierto? Y se hizo un Peter Pan ya más masculino, más niño. Yo siento que la película animada de Disney está ahí como a medio camino, como que te muestra más cercano a lo que es Peter Pan y lo que es el mundo, porque cuando uno lee Peter Pan, el mundo de Nunca Jamás es bastante como violento. De hecho, es como que esos hueones no se morían porque estaban en un mundo mágico, pero esos hueones literalmente era los niños molestando, intentando matar a los piratas intentando matar a los indios intentando matar a los piratas. Los grandes dañados eran los piratas. Y estos güeyes de verdad se mataban, o sea, se hacían daño. O sea, básicamente Peter Pan le cortó una mano a Garfio. Sí. Por muy bacán, por muy lindo que te quieran mostrar todo, es un mundo bastante agresivo. Y Peter Pan
ahí va como a medio camino, porque sí es un niño bastante caprichoso, como bastante en su bola, le dan este toque con Wendy, pero no tanto. Pero en las versiones actuales, sobre todo hay una que personalmente es mi favorita, pero es donde Peter Pan es menos Peter Pan del mundo, como que Peter Pan es casi una figura romántica. Y está recontra enamorado de Wendy y la ama, y es como, Peter Pan no es así. ¿Cachai? Como era Wendy la que estaba colada por Peter Pan, no Peter Pan de Wendy. A pesar de que la fuera a ver era después. la niña la que tenía sentimientos románticos. Claro, y no otros el son niño. niños, no tienen emociones. Claro, no. Solo conocen violencia. Exacto, así es Peter Pan. Así es Peter Pan. Pero como que se ha perpetuado una imagen. Yo creo que Peter Pan es casi una figura mítica. Por algo también existe el trastorno de Peter Pan, como que ya pasó a representar algo, y esto como de quedarse estancado en la infancia. Pero también se reversiona bastante, y yo siento que estamos reversionando hacia un Peter Pan mucho más humano de lo que era. de lo que es en general. De hecho, Peter Pan por algo es pan, es casi un sátiro. No lo ponen a follarse a las sirenas porque son sirenas y porque es un libro infantil. Pero si el tipo fuera un adolescente, perfectamente podría ser una historia de ese estilo. O sea, ese loco es un sátiro. Entonces, eso me pasa con Peter Pan. Alicia siento que no la reversionan tanto, excepto Tim Burton, pero a quién le importan las versiones de Tim Burton. Pero, por ejemplo, las películas de Disney son inexactas en relación al libro. Sí, es que igual adaptar ese libro tal como es, qué paja. Sí. A mí no me gusta Alicia en el País de las Maravillas, lo siento. Igual siento que la reversión que se ha hecho de Alicia en el País de las Maravillas es, en gran parte, simplificar su mensaje y como reducirlo a esto de irnos muy en la volada imaginativa. Es que el libro es un delirio. Es difícil adaptar algo así. Y también reducirlo a algo meramente estético. Siento que Alicia en el País de las Maravillas está muy reducido a lo estético, que es el mundo de eso. Y ahora vamos a Sherlock. Sherlock, ¿qué han hecho de ti? Ya, primero que todo, yo no soy hater como en el sentido de quemen todas las versiones actuales de Sherlock o quemen todas las versiones de Sherlock, porque igual las disfruto las películas de Robert Downey Jr., me gusta Elementary, hasta cierto punto me gusta Sherlock. Pero me pasa eso, que hay gente que es fan, sobre todo de Sherlock de la BBC, que juran que es una súper buena versión de Sherlock. Y es como, gente, no. Y no lo digo porque es moderno, eso es secundario. Digo porque ese Sherlock no es el Sherlock de los libros. Para nada, o sea, no se parece en nada. Pero es verdad que Robert Downey Jr. debe ser el peor Sherlock que hay, o uno de los peores Sherlock que hay en el cine. O sea, es que se lo pasaron por la raja. Lo único que tiene ese tipo de Sherlock es que es muy inteligente. Y las deducciones que hace. ¿Y no se drogaba también? Es que, a ver, yo siento que el tema de la droga en Sherlock, obviamente porque es un libro escrito en la época victoriana, no se le da esa importancia. Lo que me pasa con el Sherlock de Robert Downey Jr. es que el tipo es un adicto. Sí. En cambio, Sherlock, no quiero justificar su drogadicción. No. De hecho, es algo que Watson igual le critica. Sí. Textualmente en los cuentos. Es algo que cuando estaba aburrido, básicamente. Era como drogarse por... ¿Cómo se llama esto? ¿Tedio? No. Bueno, sí, por tedio. Era como casi recreativo. Sí, era recreativo. Ya. Él creo que no leí mucho de Sherlock, leí un par de cosas, pero como que decía que lo hacía cuando no tenía un caso interesante. Exactamente. Lo brígido era que se inyectaba cocaína. Sí. Eso es lo cuático. Bueno, pero en esa época usaban la cocaína como para cepillarse los dientes, o sea. Sí. Y lo más... Mira, a lo que voy es, si tú hubieras querido poner en los cuentos que Sherlock era muy brígido con la droga, te lo hubieran puesto fumando opio. Cierto. Esa era la droga que te ponían en los libros cuando te querían decir este tipo es un adicto a las drogas. Sí. O tomaba láudano o fumaba opio. En cambio este tipo claro, como decís tú, cuando te ponen cocaína es que el tipo es como, ya hace esto, es como algo malo que hace, pero no es tan terrible. En cambio el Sherlock de Robert Downey Jr. es como, bueno, se toma líquido así como cloroformo, ¿cachai? Como
ya me quiero drogar y lo otro, se drogaba para resolver los casos. Que es al revés de lo que hacía en realidad. Nada lo que hubiera hecho Sherlock. Otra cosa es que el Sherlock de Robert Downey Jr. es demasiado poco cuidadoso con su higiene. Sí. Y Sherlock es que ese es mi problema, cuando hay cosas específicas del personaje que te dicen y lo haces al revés, a menos que sea esa la intención. Pero por ejemplo de Sherlock te dicen específicamente que el tipo era muy cuidadoso con su higiene. De hecho hay una parte en el sabueso de los Baskerville que Sherlock vive no sé cuánto tiempo en una cueva. Sí. Y cuando Watson se encuentra con él, dice así como que le impresionó mucho que el tipo, a pesar de estar viviendo en una cueva, estuviera perfectamente afeitado, con la ropa perfectamente planchada y limpia. Sí. O sea, el tipo se preocupaba de eso. Sí. Entonces, no sé si lo hicieron adrede o lo hicieron como para adaptar un poco al tipo de personaje que hace Robert Downey Jr. habitualmente, no sé. Mismo en ese libro creo que, no me acuerdo si peleaba o evitaba una pelea, y decía como que él perfectamente podía ganarle a alguien en una pelea, pero que llegar a eso lo considera una derrota. Y Sí. tenés a Robert Downey Jr. peleando en un ring. Por recreación, ese es el tema. Claro, que Sherlock te dicen que uno de sus talentos es que era muy buen boxeador y era muy seco en combate con bastón. Sí. Que era como una versión en vez de esgrima, el one practicaba eso, del bastón. Pero claro, el tipo no se ponía a pelear porque sí. Sí. Para apostar tampoco. Y también me pasa con Sherlock que no es tan desagradable como persona como habitualmente lo hacen mostrar. Sí. Es que yo he visto como que el estereotipo del genio se ha convertido en alguien que tiene que ser desagradable. El genio insoportable. Y si bien sí tiene rasgos así, no siempre. Y cuando es pesado es por una razón. Obviamente el tipo es excéntrico y esto también hay que tenerlo en cuenta. Está narrado desde la perspectiva de Watson, que es como el tipo más común y corriente que pudieron encontrar para que estuviera al lado de este genio. Entonces, claro, la imagen que tiene Watson es bastante como exaltándola. Sí. Claro, entonces, me pasa que yo vi versiones antiguas de Sherlock. Siempre se me olvida. Jeremy Brett es mi versión favorita audiovisual de Sherlock, que es como de los 80, por ahí, pero antes de él hubo Rathbone, algo así. Basil Rathbone, creo que se llamaba el actor. Esas versiones te mostraban a un Sherlock muy caballeroso, muy contenido, muy tipo James Bond, un poco. No tan machista, no tan sexual, pero muy como James Bond de los primeros James Bond, cuando el tipo como que ni se despeinaba para resolver algo. En cambio, las versiones actuales, véase, la de Elementary, la de Robert Downey Jr. y la de la BBC, te lo hacen como este tipo extremadamente excéntrico, que esconde mucho sus sentimientos, que es muy insoportable, que no pierde la oportunidad para tratar de estúpido a todos. De hecho, en Sherlock, en los cuentos, ni siquiera tiene esta actitud tan pesada con Lestrade. Como que de repente cuando el tipo está muy estresado porque Lestrade de verdad se le está metiendo en medio en un caso, es como puta, los policías idiotas. Fin. En cambio, el de la BBC agarra para el bebé a cada rato a Lestrade o a otros detectives, siempre le está diciendo a Watson que es un imbécil, aunque no sea directo, pero se lo está diciendo. Y en fin, te ponen a este genio incomprendido, excéntrico e insoportable en las tres versiones. Y esa es como la versión que está teniendo la gente ahora. Y lo que me jode es cuando te empiezan a discutir de que sí son buenas versiones. Me refiero a buenas adaptaciones. Sí, mi problema no es que encuentren bueno el producto, la serie, la película, sino que digan que es una buena adaptación. Que es una buena adaptación de Sherlock. Y ahí es cuando sale a relucir mi novismo intelectual y digo, no es así. Pero también, para ir cerrando el capítulo igual, como decís tú, llega un punto en el que esto es natural y también es bueno. No sé si es bueno, pero es necesario que pase. Como estas múltiples versiones de cosas que son antiguas. ¿Sabes cuándo creo que sería como un buen hito para marcar este personaje ya es parte del imaginario colectivo? Cuando se lo parodia. Porque ahí cuando alguien hace una parodia es porque el personaje es tan ampliamente conocido que puedes hacer chistes visuales o chistes implicados sobre él y la gente lo va a entender. Sí, pues como poner a alguien con una pipa y con un sombrero y actuando como un idiota. Claro, y al tiro va a decir, Sherlock está en modo detective.
Sí, yo encuentro que sí. Pero a lo que voy era que de repente es muy necesario porque, claro, en estos ejemplos que hemos dado son libros súper antiguos, de 1800, principio de 1900, que obviamente si no tuvieran estas tantas versiones se perderían igual un poco. Y ahí podríamos entrar, no lo vamos a hacer porque da poco tiempo, pero podríamos entrar en el tema del debate legal, de que las cosas pasen al dominio público es bueno para la creatividad de la humanidad. Disney, larga tus cosas. Claro. Sí, pues son todas cosas que ya pasaron con creces los 75 años, entonces son parte del dominio público. Deberían ser, ¿no? Se pueden hacer fanfics, se pueden hacer retellings, se pueden hacer todas las versiones cinematográficas que quieras. Entonces, por un lado es bacán, porque sí pasa con mucha gente que vuelven a la versión original. O sea, yo me imagino que hay mucha gente que vio alguna de las series de Sherlock o las películas de Sherlock y se fueron a leer los cuentos. ¿Cachai? De hecho sacaron, que son horribles, pero sacaron ediciones con la portada de la serie de la BBC. Ay, qué horror. Entonces ya, se entiende que eso ayuda a que más libros se lean. Libros que son antiguos y que se hubieran perdido en los océanos del tiempo, como dice Drácula, si no tuvieran todas estas versiones. El tema es que uno tiene que aprender a diferenciar eso. Como esto es lo que se escribió realmente, esto es lo que te muestran en la película, y no tienen necesariamente que ver. Y quizás es el punto, quizás mucha gente adapta con eso en la cabeza, de que no lo voy a hacer exactamente igual, pero no seguir perpetuando ideas erróneas. Sí. ¿Cachai? Cuando no se ha leído o sabemos que hemos leído la versión original y no es tan así. Eso. Este es un capítulo rant para mí. Sí, un poco. Un capítulo rantear. No, de hecho me controlé con lo de Sherlock, porque puedo rantear más. Ya. Y bueno, vamos a cerrar con las recomendaciones. Las recomendaciones. Ya voy a recomendar Billy Bat de Naoki Urasawa. Bueno. Una buena adaptación de Batman. De hecho es una buena adaptación una adaptación buena, mucho mejor que el original y muy oscura de Mickey Mouse. De Mickey Mouse, ok. Sí. Ok. Yo voy a recomendar un juego de mesa que se llama Fury of Drácula, que es una buena adaptación. No sé, nunca leí Drácula, pero no sé, se siente como que fuera Drácula escapando de gente, obviamente no siguiendo la historia del libro, pero tiene partes en las que puedes ir en bote, tiene partes en las que puedes plantear intrigas por ahí, convertirte en niebla, todo eso. Pero más allá del tema de la adaptación fiel, es un buen juego de mesa. Entonces lo recomiendo para eso, idealmente, no sé, con 4 personas, uno que es Drácula y los otros 3 o 4 con otros personajes. Y uno tiene que ser Drácula. Uno tiene que ser, eso es lo interesante. Uno de los jugadores es Drácula, tratando de dominar Europa y escaparse de los otros, y los otros lo están buscando. Y cuando lo encuentran tienen que pelear, y eso normalmente va muy mal porque Drácula es más poderoso. Pero sí, el objetivo del juego es un versus, uno contra varios. Y así se siente, yo siento que Drácula es como más poderoso, entonces hace falta mucha gente como para frenarlo. Sí. Pasa que en el libro Drácula no es tan bacán. Es el tema. Oye, los personajes del juego, los que atrapan a Drácula, tienen los nombres de los personajes de la... Sí, es Lord Godalming, no sé, Van Helsing, Mina y un doctor que no me acuerdo. John Seward, es. Y tiene personaje a Mina, qué bacán. En vez de que estuviera John Harker. Ya, no he jugado ese juego, pero ya es bueno en mi corazón. Hay que comprarlo. Hay que comprarlo. Algún día. Ya. Eso fue el episodio de esta semana. Nada más que decir. Lean los libros clásicos. Si quieren, igual no es obligación. Adiós.